Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Sean cordialmente bienvenidos a esta edición de martes 25 de noviembre de este 2025, el último martes de este mes que seguramente mucha gente ha estado esperando. Lo decía y no me voy a cansar de repetirlo, la semana del Día de Acción de Gracias es el día más importante, no solo porque marca el comienzo de la Navidad en los Estados Unidos, sino porque más allá de la religión o la tradición religiosa que usted tenga, ese día quienes vivimos en este país tomamos un tiempo, paralizamos todas nuestras actividades para poder darle gracias a nuestro Creador por todas las bondades recibidas en este país. Hay mucho que todavía nos toca aprender, seguramente en el camino habrán muchas lecciones que también nos enseñarán las cosas buenas, las cosas malas de las experiencias vividas. Sin embargo, el poderse tomar un tiempo con la familia o igual estando solo para poder tener este gesto de agradecimiento es profundamente importante y muy arraigado a lo que es la cultura de los Estados Unidos. En el fondo y en lo más personal, considero que una persona que entiende que el agradecimiento es parte fundamental, no solo de lo que es el vivir, el convivir, y en la parte espiritual, yo entiendo que ser agradecido y estar además en constante modo, como algunos otros dirían, muchos jóvenes, estar en mood o en modo agradecimiento constante, no solamente permite las buenas vibras de ida y vuelta, sino también las bendiciones son mejor recibidas y además llegan en mucha abundancia. Se lo digo con mucha experiencia, se lo digo más de corazón. El ser agradecido es uno de los factores más importantes en los cuales una persona puede no solo abrirse puertas, sino mantenerlas abiertas, que es lo más difícil en lo que es este transcurrir. Algunos creen que por la juventud que tienen, el camino pues simplemente va a estar abierto de par en par. Créanme, hay un dicho muy particular que dice que mientras vayas subiendo las escaleras, asegúrate de saludar con amabilidad a todo el que pasa por ahí. Porque el momento que estés de bajada, puede que algunos no te vayan a siquiera mirar. Bueno, como una pequeña reflexión. Pero en lo que va de la política y las noticias que tenemos para ir abordando, en lo que va de este martes, ya lo dije, 25 de noviembre, hay un tema que a mí me parece que es muy importante tocarlo. Y es que la administración Biden, este es un artículo del Washington Post, dice que la administración de Joe Biden supuestamente habría presionado a los aeropuertos estadounidenses para que albergaran a inmigrantes a pesar de las advertencias de que eso podría comprometer la seguridad y poner en riesgo a los viajeros. Este es un informe que da a conocer el Senado de los Estados Unidos. Es un documento de 47 páginas bajo el título Riesgo de vuelo que se ha publicado por el Comité de Comercio del Senado, que alega que la Casa Blanca de Joe Biden habría ordenado al Departamento de Transporte, a la DOT, también a la Administración Federal de Aviación, la FAA, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas, FMCSA, y la Administración Federal de Tránsito, la FTA, para que encontraran instalaciones aeroportuarias para refugios o centros de procesamiento para inmigrantes. Según el informe, la administración ordenó al DOT y a las Fuerzas Armadas inventar las instalaciones disponibles, no es las Fuerzas Armadas, la Administración Federal de Aviación. La administración Biden ordena que se inventen instalaciones disponibles tanto en los aeropuertos federales como en los locales y así desviar recursos federales para apoyar la llegada de inmigrantes, o en este caso la invasión migratoria que hemos tenido
durante los pasados 4 años. Los correos electrónicos internos citados en el informe muestran preocupación entre el personal. El 6 de octubre de 2023, un funcionario de esta FAA escribió a Massport: hemos recibido una solicitud de la Casa Blanca para determinar si hay instalaciones disponibles en el aeropuerto y sus alrededores. Esta es una solicitud urgente, así que por favor priorice esta iniciativa. Otro miembro del personal del DOT respondió con franqueza: vaya, esto definitivamente es material para Fox News. El comité descubrió que al menos 11 aeropuertos, incluido el Logan de Boston, el O'Hare de Chicago y el JFK de Nueva York, recibieron solicitudes o incluso fueron presionados para albergar a inmigrantes dentro de terminales, hangares o edificios auxiliares. Los funcionarios de la FAA, según este informe, reconocieron que tal uso normalmente necesitaría la aprobación federal, según las normas de garantía de subvención. En cambio, todo esto se ignoró la mayor parte del tiempo cuando los aeropuertos usaron sus instalaciones para albergar a extranjeros. Massport, que opera Boston Logan, advirtió a sus homólogos federales: no estamos diseñados ni contamos con los recursos para gestionar la entrada de poblaciones migrantes. Esto generaría una serie de consecuencias no deseadas para la seguridad. A pesar de esta advertencia, según este informe, el Logan albergó hasta 352 inmigrantes durante la noche en la Terminal E, gastando $779,000 en seguridad, limpieza y transporte. Vaya, este dato me parece que es importante. Para albergar 352 inmigrantes en una terminal la noche, se gastaron $779,000 en seguridad, limpieza y transporte. Ahora, pasemos al aeropuerto de Chicago, en O'Hare. Unos 900 inmigrantes fueron albergados en una terminal de transporte público. Entre abril del 2023 y febrero del 2024, según lo que dice este informe, la policía registró 329 llamadas de servicio, 26 arrestos, incluidos robos, alteración del orden público y una investigación de muerte. Los funcionarios de Chicago reconocieron que los solicitantes de asilo no están restringidos en el área de preparación. El informe también destaca una violación de seguridad ocurrida en el 2024 en el aeropuerto JFK que involucró a Clever Lure Pons, descrito como un extranjero de Ecuador que pasó corriendo un puesto de seguridad hacia la zona segura en JFK hacia 2 pistas. ¿Qué le parece? Al ser detenido, la seguridad lo encontró, lo arrestó y encontró en su poder un cutter, un cortador y como una navaja y unas tijeras. Ahora, más allá de los aeropuertos, supuestamente el DOT y sus subagencias recibieron instrucciones de ayudar en otras operaciones de apoyo a los inmigrantes. El informe señala que se le pidió a la FMCSA que ayudara a producir un folleto titulado "Conozca sus derechos" para los pasajeros de autobuses y que coordinara con los estados el seguimiento de las compañías de autobuses que transportan migrantes. Se alentó a la FTA a recordar a las agencias de transporte locales que las subvenciones federales podrían usarse para trasladar a los migrantes. El comité de investigación concluyó que estas directivas reflejaban una peligrosa desviación de los recursos federales en el transporte. La administración Biden-Harris hizo que los aeropuertos y la aviación fueran menos seguros, afirma el informe, añadiendo: al permitir y alentar a los extranjeros a refugiarse en aeropuertos estadounidenses, al permitir que extranjeros mal examinados volaran hacia y por todo Estados Unidos, y al desviar a los alguaciles aéreos federales necesarios a la frontera. En una declaración a Fox News Digital, el senador Ted Cruz, republicano de Texas, presidente del Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte, dijo: este informe expone cómo el Departamento de Transporte de Joe Biden conspiró con líderes locales en Nueva York, Boston y Chicago para albergar a migrantes en instalaciones aeroportuarias a expensas de los contribuyentes.
Sus decisiones de transportar a inmigrantes ilegales a través de aeropuertos sin controles de identidad, incluso a aquellos con delitos graves, muestran con nuevos detalles cómo la política de fronteras abiertas de Biden cooptó a las agencias gubernamentales para poner en riesgo a los ciudadanos estadounidenses. Entiendo no solamente la molestia del senador Cruz, yo pienso que además aquí hay que hacer un análisis mucho más profundo. Vayamos por partes. Porque este dato o este informe no solamente es revelador, sino que además creo que es bastante concluyente cuando nosotros hacemos referencia a una política premeditada. Me he cansado de dedicarle muchos programas en Conserva la Voz, pero también en Entre Líneas, para contarle a las personas que esto se trata de un plan maquiavélico organizado desde las Naciones Unidas y financiada por el Foro Económico Mundial, que además, como ya tiene a muchos de sus agentes de cambio, o quienes han, como en su momento lo decía el mismo Klaus Schwab, que era el presidente por muchos años del Foro Económico Mundial, él decía que tenían sus escuelas de formación de líderes del Foro Económico Mundial, o sea, de líderes globalistas, de los cuales incluso se jacta de que Vladimir Putin formó parte. Macron formó parte. Muchos de los que hoy ya han dejado los cargos de primer ministro o presidentes han estado en estas escuelas de formación del Foro Económico Mundial. Esta gente es la que elabora las 8 predicciones del Foro Económico Mundial, que no es más que un acápite o un resumen de lo que ya habían planteado en el 2015, la cuarta revolución industrial. El gran reinicio después es otro planteamiento. Yo lo invito, son documentos públicos que más o menos le van a dar una idea de cómo esta gente con ideas mesiánicas, pero que como tiene mucho dinero, tiene mucha influencia, tiene mucho poder, ellos asumen de que tienen que ser los nuevos mesías, los nuevos salvadores del mundo, y que su forma y visión de vivir es la que se va a implementar para el resto del mundo. ¿Nadie los conoce? ¿Nadie sabe quiénes son en general? Nadie los ha elegido. O sea, no hay democracia siquiera en esto. Pero este grupete, este grupo de este clan o esta panda de filántropos, la mayoría de ellos, y después vienen todos sus súbditos que son más que politiqueros vendidos a estas agendas, son los que creen que tienen el poder de decidir cómo vamos a vivir. ¿Cuál es la estructura financiera que vamos a tener? El tipo de comida que vamos a ingerir. ¿Cómo nos vamos a movilizar? Ellos ya se están creyendo policías universales que te van a decir que tú puedes movilizarte solo dentro de los 15 minutos que se te ha otorgado, porque son ciudades de 15 minutos y por eso se llaman así. Y de otra manera, si no lo haces como ellos te dicen, pues te vas a meter en problemas. Todo esto del cambio climático, todo esto viene de la Agenda 2030, precisamente no para salvar el planeta, para poder controlar a la gente, para controlar sus industrias, controlar sus sistemas, pero no en beneficio de la población mundial. No se vaya a equivocar, para nada. Entonces ya hemos dicho nosotros que estamos viendo que esto de las políticas de fronteras abiertas, por eso es que también usted tiene que mirar en el panorama geopolítico cómo esta agenda se ha ido moviendo y cómo lo que estamos viviendo hoy en los Estados Unidos no es coincidencia que se esté viviendo en Reino Unido. En tan pronto nuestro vecino aquí, Canadá. Allá en Europa, en España, en Italia, en Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Suecia, Noruega. Hay países que están resistiendo como Hungría, igual que Polonia, que son extremadamente conservadores, que son de fe cristiana y que no van a permitir esta agenda basura que impone la agenda globalista. Que desde el Foro Económico Mundial con las Naciones Unidas han logrado no solamente hacerse con el poder en la Unión Europea, sino en otros organismos internacionales, y por eso, por ejemplo, solamente para que usted tenga una idea, han podido ser tan exitosos con la pandemia del COVID-19. Esta gente, que ya tiene una estructura de gobernanza mundial, por eso le llaman el nuevo orden mundial, no solamente es dueña
de gran parte de las industrias en el mundo, energética, ya sea el petróleo, los que controlan la energía eléctrica, los que controlan los recursos acuíferos. No solamente eso, ya han copado también la industria alimentaria. Y ojo, no solo los que producen en los campos de forma masiva, con dinero de los contribuyentes, y ni siquiera ayudando a los pequeños productores, los pequeños granjeros, a los que tienen sus pequeños ganados. No. Es solamente para beneficiar a estas grandes corporaciones. Y entonces usted se va dando cuenta que por donde lo vea, no es que sea una teoría de conspiración, sino que ya son corporaciones que están conspirando constantemente contra la humanidad. Entonces, revisamos este informe y nos parece que ya es bastante concluyente. ¿En qué sentido? Los demócratas, durante la campaña de Joe Biden para la reelección, y peor aún, durante la campaña de Kamala Harris, se llenaban la boca, junto a los medios de comunicación, porque son cómplices, de decir que ellos no promovieron las políticas de fronteras abiertas, que ellos no provocaron toda esta crisis migratoria, que ellos no provocaron el ingreso de inmigrantes con antecedentes criminales, a quienes hoy se los está buscando, a quienes hoy se los quiere sacar del país. Y sin embargo, estos medios de comunicación que ya fueron cómplices de toda esta agenda globalista, que fueron cómplices y siguen siendo cómplices de los demócratas, todavía están apoyando ahora, en el afán de la destrucción de los Estados Unidos desde adentro, para que le falten el respeto a la autoridad. Entonces, este informe nos está mostrando cómo el gobierno de Joe Biden no solo lo hizo por debajo de la mesa, o utilizando organizaciones sin fines de lucro para promover la inmigración masiva y descontrolada, o la invasión migratoria. No solamente fue por debajo, sino fue a grandes luces. Se supone que los aeropuertos no son centros o hoteles o alojamientos para el migrante que queda varado porque no sabe cómo justificar su estatus legal o si es que le dan o no el permiso para entrar a los Estados Unidos. No lo es. Imagínese cuán injusto es lo que vivimos a diario y lo que se ha visto en los últimos 4 años con esta invasión migratoria. Usted cuando va al aeropuerto, además de hacer una fila, y tiene que esperarla con mucha paciencia para poder hacer un check-in y entregar sus maletas, depende cuántas tenga, o si está volando en familia, todavía se va a demorar seguramente mucho más. De ahí usted tiene que pasar por un control donde se tiene que sacar los zapatos, se tiene que quitar parte de la ropa y algún otro metal que lleve en el cuerpo para que no suenen las alarmas. Y tendrá que sacar las cosas de su maleta si hay dispositivos, y eso es otra pérdida de tiempo. Por eso es que usted cuando tiene que hacer un viaje tiene que ir por lo menos 2 o 3 horas antes al aeropuerto, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta gente que ha llegado a los aeropuertos ilegales a nuestro país? Esta gente no ha tenido que hacer filas, se las ha conducido por puertas que ni siquiera estaban, o sea, que ni siquiera el ciudadano americano tiene esa opción para poder pasar de corrido. No le han revisado su visa, no le han revisado sus antecedentes e incluso les han facilitado estos lugares, que en algunos son espacios federales, para que esta gente lo utilice como hotel. Y otra vez, gente de tercer mundo, le guste o no escuchar al inmigrante, gente de tercer mundo no solamente sale de su país así como lo ve, también sale con sus malas costumbres, también sale con sus malos hábitos. Seguramente hay buena cultura, hay buena música, hay buena comida que trae, que lo podrá compartir, eso no me cabe duda. El problema es que los países de primer mundo se distinguen en mucho o por mucho de los de primer y tercer mundo, o sea, las repúblicas bananeras, por lo menos empezando por su cultura y hábito de limpieza. Muchas de estas personas creen que igual en su país, que se toman un helado y agarran el papel o la bolsita y la pueden tirar en la calle, vienen y lo hacen acá. Y eso solamente es un pequeño ejemplo. Mucha gente piensa que igual puede llegar a los Estados Unidos y puede hacer lo que sus costumbres o sus malas costumbres los puede hacer igual aquí. Y como no hay una autoridad que le enseñe que eso no se debe hacer, ¿por qué? Porque están llegando en masa, en grandes cantidades. Entonces ellos vienen y dicen, bueno, pues aquí nos dejan hacer.
hay que seguirlo haciendo. Y ahí tenemos a todos estos agentes federales que son serviles a la politiquería, pusilánimes ante la ideología y se prestan a hacer lo que dice el Tata Grande ahí arriba. En vez de cuidar nuestros valores y tradiciones de una nación de primer mundo, pero sobre todo una nación apegada a la norma y a la ley, no, se prestan para seguir la politiquería de los demócratas. Ahí están los resultados. Miren lo que dice la policía, ¿no? De la cantidad de gente que ha llegado. En el aeropuerto de Chicago, solo por mencionar uno, unos 900 inmigrantes fueron albergados en la terminal del transporte público. Entre abril, un solo año, entre abril del 2023 y febrero del 2024, se han registrado 329 llamadas de servicio, 329 llamadas, porque ha habido algún tipo de altercado. Porque esta gente que no sabe cómo convivir en paz, viene y todavía lo hacinan, lo ponen todo encima de uno, no tiene a dónde llevarlos también. Porque claro, si te están ofreciendo que te vengas a los Estados Unidos como lo hicieron los demócratas y no tienen dónde ponerte después y los dejan tirados ahí en un aeropuerto donde no hay camas, donde no hay ni siquiera, digamos, baños seccionados. No, esta gente dice, no, aquí estamos en la selva y aquí sobrevivimos como podamos. Y eso es lo que hicieron. Más de 329 llamadas. 26 arrestos por robos, alteración al orden público y además un caso de muerte en el aeropuerto. Ahora, usted póngase a pensar, son solo 900 inmigrantes en un solo aeropuerto. ¿Usted tiene idea la cantidad de denuncias que nosotros hemos puesto en este programa y en el de Entre Líneas, si usted quiere revisarlo? Tenemos más de 200 o 300 episodios que tenemos, sí, más de 200 episodios que fácilmente podríamos decir, o 300 episodios que tenemos en Entre Líneas, donde nosotros hemos denunciado los hoteles 5 estrellas de Nueva York, los hoteles, donde al final, ante tanta denuncia que se iba dando casi diario, ¿qué hicieron estos salvajes allá en Nueva York? Prefirieron cerrar la puerta y prohibirle el ingreso a la prensa, sobre todo a la prensa independiente. Era prohibido acercarte a este hotel. Un hotel que estaba siendo pagado con el dinero de los contribuyentes. No solamente la vivienda, la comida, el transporte y hasta les dieron hasta $4,500 en tarjeta de débito para sus gastos. ¿Saben qué gastaron toda esta gente? En buena parte de su dinero que estaban ahí metidos en estos hoteles. ¿Se lo compraron en scooters o se lo compraron en motonetas? Algunos lo utilizaron para bien, incluso estaban utilizando esa motocicleta para poder entregar comida a la gente a través de aplicaciones. Pero otros sinvergüenzas que simplemente vinieron a portarse mal, utilizaron las motocicletas, para hacer sus carreras, para estar haciendo sus piruetas en una sola llanta, para robarle los celulares a la gente que estaba caminando, a plena luz del día, para burlarse de la policía. Sí, insultándolos, provocándolos y al último dándose a la fuga en las motocicletas. Y tengo muchísimos casos que le podría contar. Ahí es donde para mí está el verdadero problema. Hemos visto como ciudadanos todos estos problemas y no hicimos nada para detenerlo. ¿Cuánta gente allá en el Bronx, en Queens, en Jamaica, en toda esa zona de Nueva York? Que de por sí ya estaba plagada, muchos de estos que llamamos los barrios chinos, donde tienen cosas piratas y lo demás, que ya estaban poblados o estaban llenos de gente de Marruecos, gente del Medio Oriente, o africanos igual. Ahora imagínense la cantidad, cuando estamos hablando de 60,000, 120,000 inmigrantes ilegales. En una pequeña ciudad, no estoy hablando de todo el estado. Ahora compare esa cantidad de números con la media que nos está ofreciendo este informe del aeropuerto de Chicago. Solo 900 inmigrantes causaron más de 300 problemas. Solo 900
causaron más de 300 problemas por los cuales llamaron a la policía. Entre ellos, un caso de muerte. ¿Qué le parece? Y lo peor es que el gobierno demócrata, lo peor de todo es que el gobierno demócrata quitó de sus funciones a, por ejemplo, gente de la Guardia Fronteriza, de la patrulla fronteriza, o igual en este caso de los que deberían estar cuidando el transporte aéreo. No, les dijo, eso no es prioridad. La prioridad es recibir cuanto inmigrante se pueda. La prioridad aquí es recibir todos los inmigrantes ilegales que podamos. A ellos hay que asistirles, a ellos hay que ayudarles. En vez de que estemos controlando quiénes ingresan al país, qué antecedentes tienen, o si están siendo buscados por algún delito, no. Más bien, los agentes federales fueron puestos como si se tratara de guías turísticos para toda esta gente que ha llegado. Y este es el problema que mucha gente no quiere ver. Todos estos que apoyan hoy las manifestaciones en contra de ICE, en contra de la policía, en contra de los agentes federales o igual de los alguaciles, no tienen idea de esto. Esto fue provocado con la intención de dañar a los Estados Unidos desde adentro. No solamente trayendo gente de repúblicas bananeras, con malas costumbres, con malos hábitos, para que existiera una irrupción cultural. Y en un futuro, si esto no se logra arreglar, porque esto es lo que pasa generalmente, y no es que uno tenga una boca de profeta con malas intenciones, no. Usted fácilmente puede revisar lo que está pasando en Europa. Y vamos a hablar, después de que volvamos de la pausa, este tema de la islamización. Choques culturales que ya están llevando a amagues de enfrentamiento. Hay gente que ya se están golpeando en las calles, porque hay gente que se está dando cuenta que otras culturas que no necesariamente vienen a convivir, sino vienen a imponer su cultura, están cada vez con más presencia y cada vez tienen más poder político. Lo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, por eso le digo, es parte de esta agenda globalista y es parte del proyecto globalista, y no podemos estar ajenos simplemente mirando como espectadores. Tenemos que apoyar la política del presidente Donald Trump, nos guste o no, sea dura o no. Incluso yo entiendo que para muchas personas hablar de esto, y más aún en esta semana de Acción de Gracias, debe ser muy difícil, porque tal vez ya han visto partir a un amigo o incluso un familiar que tal vez merecía estar aquí en los Estados Unidos, pero lamentablemente estuvo en el lugar equivocado y se lo llevaron. Entiendo que esto debe ser muy complicado. Pero lo que le hicieron al país no tiene justificación. Porque ya no solamente es importar inmigrantes como lo hicieron durante los pasados 4 años, pensando que eran inmigrantes que van a traer mano de obra barata. No se equivoque, no es el propósito. El Partido Demócrata, con la Internacional Socialista, porque esto está pasando también en los países de Occidente, en Europa, ellos se dieron cuenta que sus políticas no son sostenibles. El asistencialismo, el estarle pagando la comida, la educación y todo a los inmigrantes que ni siquiera vienen a trabajar, no funciona, no es sostenible, ni económicamente, ni moralmente, ni culturalmente. No es sostenible. Entonces, ¿qué están haciendo estas personas? Siguen importando más inmigrantes. ¿Por qué? Porque esta gente que ya vino a solamente extender la mano y pedir que le dé el gobierno gratis, esta gente se acostumbra a vivir de esa manera. No vienen a trabajar. Pero entonces, estos son los futuros votantes del Partido Demócrata. No es casualidad que el Partido Demócrata haya destinado y haya movido todo el sistema de transporte, estaba también a su cargo. Así como está aquí, está usted escuchando cómo se ha movilizado a agentes federales en este informe del Senado, que indica que han destinado recursos para poder movilizar a los inmigrantes ilegales, a través de los aeropuertos incluso. Ellos han hecho premeditadamente, porque saben, esto no es algo que se les ha ocurrido simplemente, no, esto está finamente planificado. Han llevado inmigrantes ilegales a lugares que son estados péndulo, donde las votaciones generalmente a veces se determinaba
por unos 1,000 a 5,000 votantes, o 3,000 o 5,000 votantes. Ahora imagínese que en estados donde había esta diferencia y podías tú tener la alternancia de poder, una vez republicano, a la siguiente le tocará un demócrata, entonces hay una alternancia de poder y lo que llamamos pesos y contrapesos. Sin embargo, si tú ya tienes ahora en lugares donde había esta diferencia de 5,000, 6,000, pero tú has llevado más de 100,000 inmigrantes ilegales, a los cuales vas a presionar en los próximos 10 años para que exista una vía de ciudadanía, esta gente, si se concreta el plan de los demócratas, esta gente va a votar demócrata. La estadística es muy clara. Más del 65% en el caso de los hispanos, más del 65% de los hispanos se registran y votan como demócratas. Ahora, póngase a pensar que de 100,000 en lugares donde a veces influía y cambiaba entre 5,000, ya dígale 10,000 votos, con 100,000 en un porcentaje de que más del 60% se registre como votante, en los próximos 10 años no habrá un partido, o sea, más bien va a haber un solo partido de hegemonía. Usted podrá estar de acuerdo o no con el socialismo. Sin embargo, esos nuevos votantes van a votar socialismo. ¿Por qué? Porque dependen de las ayudas, del transporte, de la comida y todo lo que va a seguirle regalando el gobierno. Y ahí es donde vamos a perder por completo el país, porque no hay política sostenible para el socialismo, no lo hay. Fíjese cómo grandes, no sé si decir imperios, pero veamos nomás el ejemplo de la Unión Soviética, de los mismos chinos. No es sostenible. A costa de la vida de millones de personas. Eso es lo que hace el comunismo, eso es lo que hace el socialismo. Por eso es inmoral. Siempre hacen caridad con dinero ajeno. Le van a sacar al que trabaja. Le van a sacar al que tiene dinero. ¿Para qué? Para el que no tiene, el que no trabaja y el que no quiere trabajar, reciba lo mismo. Y hay mucha gente que está de acuerdo con eso. Y eso es lo más grave. Hemos cambiado la mentalidad americana de emprender, ser independientes, buscar la libertad económica. Hoy en día hay mucha gente que prefiere, y sobre todo los jóvenes, prefieren ser empleados públicos y se están preparando para ello. En vez de que sigamos fomentando, como siempre lo fue, sobre todo el siglo pasado, de emprender tu propio negocio, aunque sea tu pequeña tiendita. Pero tuyo, propio. Hoy no. Las mentalidades han ido cambiando precisamente porque hay una influencia muy grande de parte de esta internacional socialista, internacional progresista. Ojalá nosotros veamos el verdadero fondo de este grave problema y hagamos un análisis muy profundo. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndome a mis redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter. Le pido por favor me ayude a compartir estos programas para que podamos llegar a más personas en el mundo, y también quiero invitarlo a que sea parte de la plataforma loramediatv.com. loramediatv.com es el espacio donde no solo está este programa, sino muchos otros, los cuales seguramente va a ser de su interés por el periodismo objetivo con el cual se lleva adelante. No se olvide, Lora Media TV, loramediatv.com, el espacio recomendado para usted. El día de ayer le decía que tenemos que tocar un tema que nos parece que es fundamental, y es el proceso de islamización que ya tiene décadas que se está haciendo en Occidente. Hay muchos conflictos que en los últimos años se han dado, y si uno va revisando la historia o va revisando un poquito de lo que es la historia geopolítica, usted va a encontrar, por ejemplo, que muchos de los conflictos se han dado en Oriente Medio. Sí,
Podemos revisar del siglo pasado, no solamente la Segunda Guerra Mundial. Después de eso podemos ver la Guerra Fría, igual que, por ejemplo, las guerras que se tuvo entre India, Afganistán, Pakistán, y los conflictos de Oriente Medio casi siempre han sido constantes. Mucha de esta gente, en medio de todos estos conflictos, además de los desastres naturales, se han convertido en inmigrantes buscando asilo, buscando refugio. Para muchos que seguramente en Occidente entienden que a los momentos de situaciones difíciles hay que tender la mano, muchos no se percataron que desde ya finales del siglo pasado, o un poco antes, la gran ola de inmigrantes de origen árabe, que además tienen una religión del Islam, no han solicitado, de forma curiosa diría yo, ¿no? No han solicitado el asilo, la protección o el irse a vivir a países igualmente ricos como el de Estados Unidos, pero podrían ir a Dubái, ¿verdad? Emiratos Árabes Unidos. Total. Son gente que tiene tradiciones árabes, que seguramente le gusta la comida árabe. Habrán bebidas que hacen especialmente para estas comunidades árabes. Más allá de eso, también, si yo profeso la religión musulmana, seguramente buscaré lugares donde hay mezquitas, donde igual hay afinidad con las personas que comparten conmigo esa religión. Pero curiosamente, mucha de esta gente del Islam no ha ido a buscar países donde son homogéneos con ellos. No. Todos estos prefirieron buscar asilo en Occidente, donde la cultura es cristiana. Puede ser ortodoxa, puede ser católica, puede ser evangélica. Pero muchas de estas naciones, en su política de buenismo, de vamos a colaborar con la población desprotegida, con aquellos que necesitan ayuda, pues parecería que no han vislumbrado que esto podría tratarse no de una situación humanitaria, sino más bien de un programa premeditado para tomar Occidente a través del Islam. Puede parecer una teoría de conspiración, pero hágase estas preguntas. ¿Por qué todavía el día de hoy tenemos a muchos de estos musulmanes buscando asilo en países de Occidente? ¿Qué acaso no hay muchos otros países ricos que bien podrían recibir a toda esta gente? ¿Por qué buscar un lugar donde, en España, por ejemplo, igual que en Canadá, ahora en algunas escuelas le están prohibiendo a los niños llevar un emparedado, un sándwich que tenga jamón? ¿Por qué? Porque los musulmanes no pueden comer nada que tenga un derivado del cerdo, ¿verdad? Incluso la comida de carne de otros animales tiene que ser halal. Entonces, ¿por qué yo iría premeditadamente a buscar asilo a un lugar que no es compatible con ciertas culturas y tradiciones que tengo? Por una simple razón. Porque existe un plan de por medio y para ello hay un informe que le decía el día de ayer que me parece que es muy importante conocerlo. Y es que se trata de la Hermandad Musulmana, que estaría a mitad de camino de su plan de transformar la sociedad occidental desde adentro, incorporando de manera encubierta a sus aliados y su ideología en los campus universitarios y otros pilares de la vida estadounidense. Este es un informe, es un análisis que ha sido publicado por el Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global y la Política, por sus siglas ISGAP, que pide a Estados Unidos que designe al grupo islamista como organización terrorista para frustrar sus esfuerzos de penetrar en todos los aspectos de la vida estadounidense. Estamos ahora en el en el 50 aniversario del plan centenario de la Hermandad para atrincherarse en instituciones clave de los Estados Unidos y otras sociedades occidentales para socavar y destruir nuestra democracia. Lo ha dicho el doctor Charles Asher Small,
que es el director de la ISGAP. Para que usted tenga una idea, vamos a nosotros ahondar en este informe que tiene más de 200 páginas, pero antes, ¿usted alguna vez habría escuchado qué es la hermandad musulmana o los hermanos musulmanos o la sociedad de hermanos musulmanes? Seguramente es nuevo para usted, pero vamos viendo qué es lo que dice Wikipedia. No necesariamente es el punto de referencia que podríamos dar por sentado que es 100% asertivo. No. Sin embargo, tiene ciertas ideas que me parece importante rescatarlas. Por ejemplo, ¿qué se dice de la Sociedad de los Hermanos Musulmanes? Dice, es una organización, y ojo, esto no lo está inventando Freddy Silva. Es una organización islamista, esto es una organización política, con un ideario basado en el Islam y considerada terrorista por gobiernos como Rusia y Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de este grupo? Dice, el objetivo declarado de esta organización islamista es inculcar el Corán y la Sunna como el único punto de referencia para ordenar la vida de la familia musulmana, el individuo, la comunidad y el Estado. La organización busca hacer de los países musulmanes califatos islámicos unificados. También fueron los responsables de la creación de Hamas, una organización política predominante en la Franja de Gaza, que creció combatiendo contra el ejército israelí durante la primera y segunda intifada. Los partidarios de la hermandad musulmana son sospechosos de haber creado el conocido grupo terrorista Al-Qaeda y por el asesinato de opositores políticos como el primer ministro egipcio Mahmoud an-Nukrashi Pasha. Originalmente era un grupo fundamentalista, en la actualidad es una organización amplia de base social o de amplia base social. Tras producirse el golpe de Estado en Egipto en 2013, la hermandad y sus organizaciones satelitales fueron ilegalizadas por las autoridades egipcias. No vamos a entrar mucho en el detalle de su origen ni otros datos. Creo que nos queda bastante claro que esta gente lo que quiere no es ir a convivir con sus pares a los lugares donde emigran. Quienes forman parte de esta hermandad musulmana no están yendo a buscar de forma pacífica o una convivencia pacífica al lugar en donde van a emigrar o buscar asilo. No, aquí lo dice muy claro. Además de ser catalogados como terroristas porque han financiado o han sido parte de la logística de ciertos atentados o de grupos terroristas, esta gente lo que quiere es llegar a ordenar, según ellos, la vida familiar musulmana, el individuo, la comunidad y el Estado. Buscan hacerse de los países musulmanes califatos islámicos. Usted recordará cuando se hablaba de el Estado Islámico, que durante la administración del presidente Obama, la amenaza principal que se decía a través de los principales medios de comunicación era que este califato lo que ya estaba era instaurando un nuevo Estado Islámico, porque además tenían todo el potencial militar, porque estaban muy bien financiados. Tomó mucho tiempo destruirlos. Muchos de ellos ni siquiera se podría decir que los destruimos. No. Muchos de estos cobardes, como lo es en la guerra contra el terrorismo, el cobarde simplemente va, se oculta, no da la cara, porque también la lucha o la guerra contra el terrorismo es asimétrico, pero además no es correcto y no es justo porque no es una guerra convencional. No es que nosotros tenemos un bando de este lado de un país y tenemos otro ejército de este lado y bueno, vamos a ver cómo nos va. No, estos cobardes ven la amenaza, se ocultan en trincheras o se van a los montes o se mimetizan entre los pueblos y desaparecen. Ahí está. Así de cobardes son. Y esta es la guerra contra el terrorismo. Y es así como se ha dado. Sin embargo, Estados Unidos pues logró frenar este califato. Pero ahora estamos viendo que, como se había dicho el siglo pasado, historiadores, sobre todo judíos y cristianos, habían denunciado. Este avance de la islamización se va a ganar sin dar un solo disparo. Ya no van a necesitar mártires que se tengan que inmolar y que tengan que explotar. No. Las principales armas en esta guerra cultural y en esta invasión cultural
la van a dar las mujeres con sus vientres. Fíjense cómo esto se va articulando, ¿no? Para que usted también vaya dándole un poco de sentido a todo lo que es esta agenda globalista en este tablero geopolítico. La Agenda 2030, que comienza en 1995 con la perspectiva de género, la cumbre de la mujer en Pekín, China, habla sobre cómo vamos a establecer la reducción de población mundial a través de políticas públicas instauradas en los gobiernos. Empezando por ¿qué? El aborto. Desde 1972-70, con el informe de John D. Rockefeller III, que también tuvo un espacio dentro del gobierno federal para ver cómo podían controlar la población, se fue planteando la idea de cómo, para poder frenar el crecimiento de la población mundial, se necesitaban políticas públicas del aborto y ponerlas como normas, como derecho, pues. Entonces ya tienen desde el 74, porque si usted revisa, Henry Kissinger, cuando ya vio que no se pudo avanzar con este programa de John D. Rockefeller III, pero él era beneficioso para las empresas estadounidenses dentro de los Estados Unidos y fuera, entonces elaboraron este informe Kissinger, NS 200. Lo puede encontrar también, es un documento público. Ahí se estipula cómo se le va a convencer a la mujer, primero haciéndole cambiar la forma de pensar para que no se sienta culpable, que al momento de hacer un aborto, que no es más que asesinar a tu hijo en tu vientre, le vamos a hacer cambiar la forma de pensar a la mujer para que piense que eso se trata de un derecho, de una elección, de su cuerpo. Y pasaron 25 años y pasaron otros 25 años y muchas de las mujeres hoy están convencidas de que eso se trata de un derecho. Pero quitando toda esta parte ideológica del aborto y quitar la vida, fíjense cómo esta agenda globalista ha venido trabajando durante tantas décadas y quién se está aprovechando de ella también. Precisamente este proceso de islamización. ¿Por qué? Porque en Europa, o igual en los países de Occidente, países del primer mundo, se le ha convencido a la mujer de que no debe tener hijos. O que debe mejor esperar hasta que el momento sea el oportuno. O sea, se supone que antes, en los siglos pasados, la mujer, mientras más joven, digamos desde los 20 años, si podía ser mamá, tenía lo mejor de sus genes, lo mejor de su cuerpo y estaba en la mejor salud corporal. Entonces traía hijos sanos, traía hijos fuertes al mundo. Y no traía de a uno, podía traer de a 3, podría traer de a 5. En todo lo que es su proceso de gestar, de dar a luz, en todo su proceso de fertilidad. Pero le han convencido a la mujer que primero tiene que realizarse personalmente y después pensar en la maternidad. Cuando ya le convencieron de eso, le dijeron, no, ahora te tienes que realizar profesionalmente. O sea, no vayas a tener hijos a los 20, no vayas a tener a los 25, no vayas a tener a los 28, espérate para más. Entonces, cuando ya tenían cierta madurez y ya habían conseguido su título profesional, después dijeron, no, espérate a que económicamente también estés mejor, hasta que tengas tu casa, tengas tu carro. Entonces la mujer fue postergando y le dijeron que era mejor que tenga a los 35 años o a partir de ahí en adelante. Cuando ya el cuerpo de la mujer se ha ido desgastando, cuando muchas mujeres incluso tienen riesgo de embarazo o algunas ya simplemente no pueden tener, porque también han abusado tanto de los anticonceptivos que después ya no pueden tener más hijos. Y ahí tienes a muchas mujeres frustradas. Más allá de lo que pueda haber entendido o no la mujer a lo largo de este proceso de ingeniería social, donde le hacen ver que es mejor que postergue su maternidad todo el tiempo, mientras a Occidente le convencían a la mujer de que no debe tener hijos o que debe esperarse, por el otro lado estaba todo este proceso de islamización diciéndole a sus mujeres que tienen que tener de 5 hijos para adelante. ¿Cuál es la realidad que tenemos en cuanto a la natalidad en este proceso de islamización? Fijémonos solamente en los datos que están en España. Ni hablar del resto de los países progresistas en Europa, pero vayamos a los números. Se supone que la natalidad, para que más o menos sea sostenible, tiene que ser de 2.2. O sea, que por lo menos una familia debería tener 2.2 niños por familia. O sea, un matrimonio, una pareja deberían tener
2 hijos. Un poquito más si es posible. Pero ya España está muy por debajo de 1.8. Quiere decir que su sociedad podría llegar fácilmente a una extinción. No necesariamente de que todos se vayan a morir, no. Sino que para el reemplazo generacional, pues ya le está faltando mucha gente. Fíjese la idea. Convencieron a la mujer de que no tenga hijos, a la española, por ejemplo, y ahora no tiene hijos. No hay con qué reemplazar los sistemas. Pero entonces estos mismos politiqueros de la Agenda 2030, que ya tienen años convenciendo a la mujer, se dan cuenta que se han equivocado porque necesitan personal, necesitan gente para mover los sistemas. Pues entonces ahora promueven esta inmigración o la invasión migratoria, donde muchos de estos países de origen, mucha de esta inmigración de origen musulmán, vienen y tienen hijos de a 5, de a 6, de a 7. Y ahora están reemplazando a su población original. Imagínense que estos canales progresistas son tan estúpidos que todavía salen a decir: por primera vez en el 2025 la población española está en crecimiento y su natalidad ya no está en riesgo. ¿Se da cuenta? ¿Cuán cómplices, cuán pusilánimes son los principales medios de comunicación? Que en vez de decir cuánto de ese porcentaje de nueva natalidad son realmente españoles. Y ojo, esta es una defensa sobre todo por la identidad, por la soberanía de las naciones. Cuando usted va a, por ejemplo, Japón, igual puede ser Holanda, o igual puede ser Perú. Cuando usted visita este país, va porque quiere conocer las costumbres de ese lugar. Seguramente hay zonas que son muy atractivas o turísticas, o habrán igual, no sé, podemos tener museos históricos, igual que monumentos históricos que pueden venir de miles de años de atrás. Pero la gente va porque también quiere conocer la identidad de esa nación. Sus comidas, sus bailes, sus costumbres, sus trajes, su forma de vestir, su forma de ser. ¿Cómo es el peruano? ¿Cómo es el holandés? ¿Qué tipo de vestimenta típica tiene? ¿Verdad? Y esto ya no lo vamos a poder decir en los próximos 15, 20 años. Porque en España ya no vas a poder hablar de españoles. Ya no, porque primero no se están reproduciendo. Pero además mucha de su cultura ya está siendo reemplazada por esta islamización. Muchos de estos lugares en España, igual que en el Reino Unido, ya incluso obligan desde las escuelas a que se utilice la burka. La burka no es española. La burka no es holandesa. La burka no es peruana. Sin embargo, si se permite este proceso de islamización, es lo que vamos a tener. Y la gente no lo está viendo. Y yo quiero ser muy responsable. Todavía yo creo, en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, en la primera enmienda, que nos otorga el derecho a practicar la fe que nosotros querramos. Y profesarla también. Ahí tenemos a los judíos. Tenemos a cristianos ortodoxos, a evangélicos. Ahí están también los islámicos. El tema parte porque en Occidente tenemos primero una base cristiana, que todavía somos la mayoría. Y nosotros entendemos que el inmigrante, el visitante, tendría que adaptarse a nuestra cultura. Por último, respetarla. Ya no necesariamente usted vaya a la iglesia católica, no. Si usted sigue profesando el Islam, pues está bien. No está obligado a ir a una iglesia católica o una iglesia evangélica. No, está bien. Tienen su derecho constitucional. El problema parte porque esta gente, cuando llega en masa, viene e impone su cultura, sus políticas y hasta su ley, la Sharia. Y por eso le digo, yo quiero ser muy responsable. A mí realmente no me interesa para nada el Islam, ni el budismo, ni ninguna otra religión. No me interesa. Y no es que necesariamente esté en contra de ella. No. Lo que nosotros estamos viendo es que, y es por prevención, es que lamentablemente el Islam, cuando hay un programa como estos mismos que hemos visto de la hermandad musulmana, que vienen a imponer su cultura, no a respetar el lugar en donde están viviendo.
no adaptarse a esas costumbres, no, van a traer, como lo han venido haciendo ya en muchas ciudades, están trayendo e imponiendo su cultura. Y la amenaza más grave es la amenaza política. Mucha gente ni siquiera sabe que, por ejemplo, en el Reino Unido, de las principales ciudades, 11 ya son dirigentes políticos musulmanes que en algunos casos están haciendo lobby para que se implemente la Sharia como una ley para su gente. ¿Por qué? Porque son mayoría. Sí. Es esta lucha que se está teniendo ahora mismo en España. Ahora hay un ataque anticristiano porque esta agenda globalista, la Agenda 2030, es anticristiana. Si tú hablas en contra del Islam, tú puedes ir preso. En el Reino Unido, en Canadá, si tú vas haciendo comentarios en contra del Islam, tú puedes ir preso. Esto mismo que yo estoy hablando de un análisis con datos, con hechos, en el Reino Unido me puede llevar a la cárcel. Porque no estoy apoyando primero el multiculturalismo, que es como está entrando este caballo de Troya. Me llamarían xenófobo, antiinmigrante. Sí, discriminador. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es la defensa de la identidad de los pueblos, la identidad de las naciones, la soberanía de cada país. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un análisis profundo de lo que está pasando en nuestro país. Lamentablemente tenemos, por ejemplo, fíjese acá, solamente le voy a dar datos. En 88 países la Biblia está restringida o es imposible de conseguir. Este es un informe que me parece que es importante. Dice, a principios de este año, tribunales chinos impusieron penas de prisión de varios años y fuertes multas a creyentes acusados de distribuir Biblias fuera de los canales autorizados por el Estado. En Malasia, 4 misioneros finlandeses fueron deportados por distribuir folletos con versículos bíblicos. Hay muchos casos. En Irán, a principios de este año, 2 cristianos conversos en Irán fueron condenados en ausencia a 12 años de prisión por posesión y distribución de Biblias en persa. Ya ni le quiero hablar lo que está pasando en Nigeria. Más de 500,000 de cristianos perseguidos en los últimos años, torturados, asesinados y cuántas iglesias destruidas. El cristianismo es la peor amenaza, tanto de la agenda globalista como de este proceso de islamización. Y sus políticos son los que lo permiten. Y lamentablemente tenemos una iglesia católica, por ejemplo este nuevo papa, que no se dista mucho del papa progresista comunista que fue Jorge Bergoglio, el papa Francisco, quien fue el promotor principal de la Agenda 2030. Sí. Nosotros no dejamos de ser católicos por ello, porque la iglesia realmente no lo son ellos, no es el Vaticano. El Vaticano es un estado con una estructura jerárquica. Eso es lo que es el Vaticano. La iglesia lo somos nosotros, los fieles, los que llevamos la palabra, los que evangelizamos, los que damos a conocer la buena nueva. Lamentablemente hoy tenemos un Vaticano a la cabeza de un papa globalista, porque se suma a los mismos, a todas estas mismas paradigmas que estaba diciendo el mismo Jorge Bergoglio a favor de la Agenda 2030. Que debemos ser compasivos, humanos y todo con toda esta invasión migratoria. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasa con todo este islamismo que ha entrado a Occidente, que amenaza más bien con destruir la estabilidad, que amenaza también con la irrupción cultural? ¿Cuándo vamos a cuidar nosotros lo nuestro, la fe? ¿Cuándo vamos a nosotros igual estar en la defensa, pero rígida, de lo que es nuestro cristianismo? Eso no se promueve, eso no se habla. Al contrario, hay siempre, a partir del Vaticano, ver cómo podemos doblegarnos, cómo podemos agacharnos, cómo es mejor evitar el conflicto. No, hay que decirlo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Jesucristo! Que es la palabra, la vida, la buena nueva para el ser humano. Pero esto no te lo permiten. Ahora en estos países que están en este proceso de islamización, que cada vez avanza. Y ojo, esto no es algo que sea propio o particular
simplemente de Occidente o de Europa o de aquí Estados Unidos. Mire por acá, ya casi para terminar porque se me está acabando el tiempo. El Islam se consolida en Haití con 29 mezquitas y crecientes conversiones, aprovechando el colapso de la autoridad legítima y el silencio progresivo. ¿Quiénes están recibiendo la peor parte de toda esta islamización en Haití? República Dominicana. Hay un caso que es muy prominente, que se está debatiendo mucho, donde hay organizaciones islámicas que están haciendo la mezquita más grande en el continente y lo están haciendo en República Dominicana. Otra vez, no tengo nada contra los del Islam. A la final, si ellos quieren practicar su religión, pues está bien. Son adultos y lo pueden hacer. El tema parte porque nos quieren imponer algo que no es propio de este continente, que no es propio de nuestra cultura cristiana, nuestra cultura occidental. Porque si hay algo que representa la cultura occidental, es Jesús. Es Jesucristo, es el Cristo, es el cristianismo, para que lo entiendan. No esa otra versión que trae el Islam, no cualquier otra versión que traiga otra religión, no. La cultura occidental está basada en el cristianismo. Y eso es lo que deberíamos cuidar, y eso es lo que debería prevalecer. Y si nosotros no nos vamos dando cuenta de lo que está pasando, vamos a ver, por ejemplo, cómo aquí en este caso, un legislador australiano suspendido y acusado de racismo flagrante por protestar con una burka. Imagínense. Ya ni en la esfera política el cristiano va a poder hacer un tipo de protesta, porque cualquier cosa va a ofender al Islam. En nuestra cultura occidental, estamos hablando esto de Australia. Imagínense hasta qué punto del globo terráqueo está expandiéndose la islamización. Para que usted se vaya dando cuenta que no es algo que es aislado. Es una cosa chiquita, que no hay que prestarle importancia. No, hay que prestarle importancia. De ahí va a derivar nuestra sana convivencia pacífica. Ojalá despertemos, ojalá nos demos cuenta de todo esto que está pasando a nuestro alrededor. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. La promesa, reencontrarnos mañana con otro episodio. Antes de irme, aquí le leo un extracto de la palabra. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 8, versículo 38. Tengan un bendecido resto de jornada y no se olvide, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.